Buenas tardes, niños y niñas. Vamos a comenzar nuestra segunda clase de español, hoy martes 7 de abril. Recuerden, después de responder las preguntas, le toman una foto a la hoja de trabajo y se la envían a su maestra. Ella se va a hacer cargo de mandármelas a mí. En el día de hoy, niños de tercer grado, vamos a estudiar acerca de lo que es el ambiente en literatura. El ambiente es lo mismo que la atmósfera. Si ustedes ven su hojita de trabajo, la de la página 11, dice que es el tiempo y el lugar en que se desarrolla un cuento. Fíjate en los detalles o clave que te dicen cuándo y dónde se desarrolla un cuento. Entender el ambiente a veces te ayuda a entender las acciones de un personaje. Es importante que cuando ustedes lean una historia, ustedes se vayan fijando poco a poco en los diferentes detalles. Eso lo va a ayudar a entender lo que es el ambiente en una historia. Y después que ustedes ya sepan determinar el tiempo y el lugar donde se desarrollan los hechos, van a poder tener más ayuda a la hora de entender las acciones que hacen los personajes. En la clase de hoy vamos a leer una pequeña historia. Tengo en mi libro de texto Yo sé que ustedes no lo tienen, pero yo se las leo para hacer el trabajo. Se llama Una excursión con papá. Una excursión es un filtro, un paseo. Salimos temprano en la mañana. Cuando se dispersó la niebla, vimos a otros excursionistas delante de nosotros. Papá, claro está, se sintió muy desolado. Hoy vamos a Campo Traviesa, compañero, me dijo. Y no nos perderemos. Un hombre listo nunca sale de casa sin brújula. Así que nos salimos del camino. Las colinas pasaban una tras otra. Las montañas pasaban una tras otra. Aquello parecía un poco solitario. Era como si papá y yo fuéramos las únicas personas que quedaban en el mundo. Luego nos adentramos en un gran bosque. Al mediodía nos detuvimos a almorzar junto a un arroyo y bebimos agua helada directamente de la corriente. Lancé piedras al agua y los bancos de peces, como sombras, se alejaban veloces en grupo. Papá, ¿no te parece que este es un buen lugar para acampar? Pero no estábamos buscando nuestro lago. Sí, claro, murmuré. El bosque parecía no tener fin. No quisiera asustarte, hijo, dijo papá, pero estamos en territorio de osos. Si no queremos sorprenderlos, tenemos que hacer mucho ruido, así que cuando nos oigan, se alejarán. Vaya momento para decírmelo. Empecé a gritar tan fuerte como pude. Ni siquiera papá sería capaz de defenderse de los osos. Pensé en todas esas personas que se divertían en el lago. También pensé en el arroyo lleno de peces. Aquel hubiese sido un lugar magnífico para acampar. Después de haber escuchado la historia, vamos a hacer nuestra primera hoja de trabajo, esta que tienen aquí. En esta hoja de trabajo dice: lee la excursión con papá, completa después la tabla, contesta las preguntas y da ejemplos del cuento que apoyen todas las respuestas. Aparecen 3 preguntas, como ustedes pueden ver en la hoja que ustedes tienen delante. Luego viene una parte dedicada a las respuestas. De las 3 preguntas hay 2 que tienen ya la respuesta puesta. Y después viene una tercera sección que dice ¿cómo lo saben? Y aparecen el número 2, el 3 para la primera pregunta, el 4 para la segunda y el 5 para la tercera, donde ustedes tienen que saber o determinar cómo es que saben que esa es la respuesta para esa pregunta. La primera pregunta dice: ¿dónde ocurre el cuento? Y ustedes tienen que identificar dónde es que este ocurre. ¿Dónde estaban los personajes, el niño y su papá? A ver, piensen un poquito. Pueden repetir el video y escuchar las partes. Exactamente. Los que han puesto que estaban en el bosque, que atravesaron un campo y que llegaron a un arroyo, está completamente correcto. En el bosque, en el campo y en un arroyo. Ahora, ¿cómo saben ustedes
que el cuento ocurre en ese lugar. Primero, hay expresiones en la historia que dice que atravesaron a campo traviesa. Luego hablan de que se adentran en el bosque. Estas dos partes las pueden poner en el número 2. Van a campo traviesa y se adentran en el bosque. Pero también vimos que estaban en un arroyo. ¿Cómo saben ustedes que estaban en un arroyo? Además de que lo menciona en el número 3, pueden poner que el niño lanza piedras al agua y que puede ver bancos de peces. ¿Qué son bancos de peces? Es un grupo de peces que nadan juntos y que, por supuesto, al él tirar la piedra al agua, los peces se asustan y se van rápidamente. La pregunta número 2 dice: ¿ocurre el cuento hace mucho tiempo o en tiempos modernos? Y aparece la respuesta. Dice que está en tiempos modernos. Ahora, ¿cómo ustedes pueden saber que el cuento, que la historia se desarrolla en tiempos modernos? Bueno, un punto importante pudiera ser el uso de la brújula. La brújula es un instrumento que nos indica el norte, el sur, el este y el oeste. Esta brújula fue descubierta hace muchísimo tiempo, por allá por el año 1300. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué entonces son tiempos modernos? Porque el hecho de usar la brújula en una excursión, en un paseo del papá y el hijo, es algo de los tiempos modernos. Antiguamente solo un grupo de personas, cuando la crearon, solo un grupo de personas tenían el derecho a usar esas brújulas. Pregunta número 3. ¿Afecta el ambiente, la acción de los personajes? Y también aparece la respuesta. Dice que sí. E incluso te dan uno de los motivos por los que ustedes saben que afecta el ambiente, la acción de los personajes. Acá dice: el niño empieza a pensar que deberían haber acampado en otra parte. Y yo también agregaría en la número 5. El niño dice que aquel hubiese sido un buen lugar para acampar. ¿Por qué yo pienso que estas dos, además de la que me dieron la otra propuesta por parte mía, son las respuestas para esta pregunta? Sencillamente porque el hecho de que el padre comentara que había osos hace primero que el niño, que había creído que aquel era un buen lugar para acampar porque había un arroyo, porque había un bosque, porque las personas estaban pasándola bien, cambiara de opinión y deseara salir rápidamente a buscar otro lugar, diciendo que deberían haber acampado en otra parte porque lo encontraba peligroso. Exactamente, más o menos así, pero puestas con sus palabras, esas son las respuestas para completar el trabajo. Pasemos ahora a la otra hoja, a la número 12, la del vocabulario. Aquí la tienen. Aquí van a trabajar de manera más independiente, porque ustedes en primer lugar están acostumbrados a hacer esto, y en segundo lugar porque es un poco más sencilla la actividad. La primera instrucción dice: encierra en un círculo las palabras que tengan el mismo o casi el mismo significado que la primera palabra. Aparecen 4 palabras enumeradas. 1, fresco. 2, mostrador. 3, comedor. 4, almacén. Y luego dan 2 opciones de las cuales ustedes tienen que circular o subrayar la opción que más se acerque al significado de la palabra. Por ejemplo, miren acá, fresco dice muy caliente o ni muy frío ni muy caliente. ¿Cuál ustedes piensan que de las 2 opciones es la que significa fresco? Exactamente, ni muy frío ni muy caliente. La segunda opción. Una cosa fresca no está muy fría, pero tampoco está muy caliente. En la palabra número 2, mostrador, las opciones son mesa o tablero. Y la otra dice línea ondulante, es decir, una línea en esta situación. ¿Cuál de las dos se acerca
al significado de mostrador. Muy bien, lo que ustedes han pensado. Una mesa o tablero es un mostrador. El counter es un mostrador, por ejemplo. Número 3, comedor. Y aquí tengo lugar para comer o lugar para dormir. Si es un comedor, es obvio que es el primero, un lugar para comer. Número 4, almacén. Lugar para comprar cosas o lugar para jugar. ¿Cuál de las dos ustedes opinan que es? ¿Es un lugar para comprar cosas o un lugar para jugar? El primero, lugar para comprar cosas. Y ustedes se preguntarán o de hecho comentarán, pero un almacén más exactamente es un lugar donde yo guardo cosas que voy a utilizar después o sencillamente que no voy a utilizar por el momento. Antiguamente a las tiendas de ropa se le llamaban los almacenes porque allí encontraban almacenados y podían usar todo lo que ellos buscaban. Lo mismo ropa, zapatos, sombreros, otros accesorios. Igual que las tiendas donde uno va a comer, los mercados, eran almacenes donde se almacenaban, pues entonces, cosas para alimentarnos, comida. Entonces, almacén es un lugar para comprar cosas. La otra actividad que le sigue, viene estando con las números 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y van a centrar su vista en el cuadrito que está a la derecha. El cuadrito que está a la derecha. En ese cuadrito aparecen, dice, comprueba las palabras que conoces. Aquí es importante que ustedes se lleven por el significado de cada palabra para completar las oraciones que aparecen entre los ejercicios 5 y 10. La primera de las palabras, ábaco. Ábaco, esa es la que ha de resultar un poquito difícil para ustedes. Un ábaco, en inglés abacus, es un instrumento simple para efectuar manualmente cálculos. Tiene bolitas que pueden ser de madera o de algún material plástico y que se van moviendo de acuerdo a las cantidades que podemos ir sumando o restando. Es un instrumento muy antiguo. Pueden ir a Google y buscar que les dé el dibujo de un abacus, que le muestre lo que es un abacus para que se sientan más tranquilos en cuanto al conocimiento del significado de esa palabra, ábaco. La segunda es almacén, comedor, fresco, mostrador y techo. Después que tengo esas palabras, voy a la número 5. Él miró hacia él para buscar la gotera. ¿Miró hacia el ábaco para buscar la gotera o hacia el almacén, comedor, fresco, mostrador o techo? ¿En qué respuesta han pensado? ¿Cuál sería la respuesta que más se ajusta a la número 5? Techo, efectivamente. Él miró hacia el techo para buscar la gotera. En la línea grande que está al principio del ejercicio van a escribir la palabra techo. Y les doy una sugerencia. Pueden ponerle un checkmark a la palabra dentro del cuadrito acá o pueden simplemente tacharla. Ya sería una posibilidad menos que tendrían que buscar, una opción menos. Número 6. Ella movió las cuentas del para resolver la suma. Una suma es una adición, es un ejercicio matemático. Ábaco, almacén, comedor, fresco, mostrador. Ya no incluyo la última porque ya la usé, ya la marqué como usada. ¿Cuál de todos ellos podría ser? Exacto, el ábaco. Ella movió las cuentas del ábaco para resolver la suma. En la línea que está delante del número 6 van a escribir la palabra ábaco y van a hacer lo mismo que hicieron con techo, la van a tachar o a ponerle un checkmark para ya no tener que fijarme en ella. Número 7. Él puso las joyas encima del almacén, comedor, fresco o mostrador.
Exacto, la respuesta es mostrador. Él puso la joya encima del mostrador. Escribo mostrador en la línea delante del número 7 y le pongo un checkmark o tacho la palabra mostrador. Número 8. A ella le gusta comprar regalos en el de su tío. En el almacén, comedor, fresco. Tienen que escoger una de las palabras entre esas tres, que en este caso sería: a ella le gusta comprar regalos en el almacén de su tío. Número 9. Nos juntamos en él para comer nuestra merienda. Nos quedan dos palabras, comedor y fresco. De acuerdo al contexto, sería comedor. Nos juntamos en el comedor para comer nuestra merienda. Y como solo queda una palabra, que es fresco, no cabe duda que es en el número 10. Era un viento fresco que soplaba desde el mar. Todas las palabras las vamos a ir colocando, como ya les dije anteriormente, en la línea que está delante de las oraciones. Eso es todo, nos vemos en la próxima.